Aquí comienzo una serie que he titulado Lecciones con, 10 lecciones con, donde nos vamos a adentrar en grandes maestros de la fotografía y vamos a extraer lecciones que luego podamos utilizar en nuestras imágenes, ya seas fotógrafo profesional, fotógrafo aficionado, esas lecciones, esas técnicas de composición, de iluminación, de estrategia a la hora de afrontar la fotografía, que comenzamos con uno de los grandes maestros de la fotografía al que hemos dedicado ya algún vídeo, el gran fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson. Qué mejor manera de comenzar esta serie con este maestro de la fotografía y con estas fotografías, con estas imágenes tan sensacionales que seguramente algunas de ellas habremos visto, tal vez otras no, y quería comenzar la serie con el gran fotógrafo francés, con uno de los grandes fotógrafos de la historia, un maestro de la composición, de la técnica, un hombre metódico y un hombre que siempre estaba acompañado de sus fotografías para captar, por ejemplo, momentos como este. Sí, el concepto del momento decisivo puede ser una de las lecciones o la mejor lección que podamos aprender de Henri Cartier-Bresson. Y aquí vemos esta imagen donde vemos a este hombre saltando hacia, bueno, lo que parece ser el vacío de un charco. No sabemos qué hacía este hombre ahí, pero ahí estaba Henri Cartier-Bresson preparado para realizar esta fotografía. Y vemos una fotografía increíble, mágica, donde vemos a ese hombre saltando hacia la nada. Vemos cómo Cartier-Bresson estaría totalmente preparado, claro. Si quieres captar un momento que va a ocurrir en una centésima de segundo, tienes que estar preparado con tu cámara, tienes que tener esa capacidad de anticipación como tenía Henri Cartier-Bresson y esa forma también de componer. Vemos a ese hombre saltando hacia ese charco, vemos a otro testigo de la escena ahí al fondo, vemos ese cartel que dice Railovsky, esa escalera en el suelo que parece también un rail de la vía del tren, vemos el reflejo también de ese hombre saltando, una imagen mágica que representa, bueno, pues ese momento decisivo, esa primera lección que podemos aprender de Cartier-Bresson, estar preparado con tu cámara para captar ese momento y tener esa capacidad de anticipación, de saber lo que va a ocurrir. Para eso hay que hacer muchas fotografías hasta que consigues ese instinto a la hora de captar las imágenes. La importancia de la composición. Era un maestro de la composición, Cartier-Bresson, amante de la pintura, estudió primero pintura para después dedicarse a la fotografía y en esas clases que le dio el pintor André Jotet en París, bueno, pues aprendió la geometría, aprendió la composición y era, en ese sentido, un fotógrafo clásico. Le gustaba componer de alguna manera, bueno, pues siguiendo lo que serían esas proporciones áureas, esa forma de componer donde vemos cómo esa escalera nos lleva en dirección, bueno, pues a que es ese ciclista que se ha cruzado por esa calle. Una fotografía que igualmente, seguramente, Enrique Cartier-Bresson encontró esta escena, encontró esta escalera que bajaba, que conducía la mirada del espectador y esperó a que pasara alguien, a que pasara algo. Y en este caso, bueno, pues ese ciclista que justo, bueno, pues encaja perfectamente en la fotografía, en ese espacio de la imagen que, bueno, pues realiza y hace que Cartier-Bresson obtenga una fotografía magnífica, bien compuesta, la regla de los tercios, cómo está colocado ese ciclista en uno de los tercios de la imagen, las líneas diagonales, la proporción áurea, bueno, pues un maestro de la composición y en este sentido otra lección que podemos aprender, ¿no? A encajar los elementos dentro de la escena, a escoger un fondo también interesante para la imagen, como en este caso, y cuando tengas ese fondo, cuando tengas ese escenario, bueno, pues muchas veces el fotógrafo de calle espera que ocurra algo, como en este caso, ese ciclista que se cruzó en la cámara, delante de la cámara de Henri Cartier-Bresson. La importancia del encuadre, bueno, tiene que ver mucho con la composición, ¿no? Cómo aprovechaba Cartier-Bresson el encuadre perfectamente definido, no le gustaba recortar las imágenes, creo que recortó alguna fotografía, pero era, digamos, en ese sentido, muy estricto, él era muy respetuoso con lo que había visto en su visor
e intentaba, claro, que la fotografía quedara perfectamente acabada, que tuviera esos elementos perfectamente encajados, perfectamente colocados. Y aquí vemos igualmente, ¿no? Vemos como esa línea diagonal justo en la parte inferior izquierda de la imagen conduce la mirada hacia los niños que están colocados también en una situación, bueno, pues muy dinámica. Estuvo realizando varias imágenes, varias fotografías previas hasta que consiguió esta imagen que es la que le gustó a Henri Cartier-Bresson. Importante lo que metemos dentro del encuadre, lo que dejamos fuera del encuadre, todo eso muy importante y son decisiones que tenemos que tomar los fotógrafos, ¿no? Lo que metemos dentro y dónde lo colocamos dentro del encuadre. Y muchas veces, claro, en estas escenas espontáneas de calle tenemos que esperar a que ocurra algo y estar preparados para captar los elementos dentro de ese encuadre. El respeto por el sujeto. Bueno, pues también Henri Cartier-Bresson no interfería en las escenas. Él era un testigo externo de lo que estaba ocurriendo. En este caso, bueno, pues estos paisanos, estos hombres, mujeres, pues en la orilla, creo, del río Sena, bueno, pues disfrutando de una velada con comida, con bebida, y vemos cómo Cartier-Bresson, bueno, pues no interfiere, no altera la situación, él hacía la fotografía, se iba y no intentaba manipular ni forzar la escena, no le gustaba preparar las escenas, igualmente en los retratos. Tiene también muchas fotografías de retratos, a lo mejor un poquito menos conocidas, y su estilo para retratar era pues igualmente muy respetuoso. Él estaba en silencio delante del retratado, delante de la celebridad, y empezaba a hacer fotografías y quería que todo fuera lo más natural posible. Bueno, pues eso era el estilo de Cartier-Bresson, ser respetuosos con lo que vamos a fotografiar, no intervenir, no interferir en la escena. Y eso es un estilo, por supuesto. Puede ser que haya fotógrafos que les guste alterar la escena, pero en este caso Cartier-Bresson no era así. La paciencia. La paciencia es esencial en la fotografía y en la fotografía de calle, en el fotoreportaje, pues seguramente más aún. Tenemos que esperar muchas veces a que algo ocurra, como veíamos antes con el ciclista y como vemos en esta fotografía también. La composición, el encuadre ya es, digamos, pues de acuerdo al estilo de Cartier-Bresson y esperaba a que se cruzara alguien, ¿no? En este caso, bueno, pues esa niña que vemos al fondo, cómo aparece en esta fotografía donde vemos, bueno, pues igualmente la regla de los tercios, la puerta aquí a la derecha, la geometría, las líneas, la escalera que conduce la mirada y ahí pues paciencia. Tenemos que tener paciencia los fotógrafos y cuando encontramos esta escena, bueno, pues esperar a que aparezca alguien muchas veces que redondee la imagen, que redondee el escenario. Eliminar el exceso de elementos visuales, bueno, pues también en fotografía se puede decir que muchas veces esto de menos es más. Y las fotografías que tienen muchos elementos dentro de la fotografía, pues suelen ser como más confusas, menos claras. Y en este sentido, Cartier-Bresson no confundía con sus imágenes. Había un escenario, normalmente pues había un protagonista principal o un, bueno, pues un tema principal dentro de la fotografía y eran fotografías bastante limpias, bastante minimalistas, bien compuestas, por supuesto, pero en este sentido le gustaba que la imagen tuviera los menores elementos visuales para no confundir al espectador. Y aquí vemos pues muchas de las enseñanzas que hemos visto previamente. Vemos igualmente composición, el encuadre, la geometría y también seguramente la paciencia para captar esta imagen y cómo, bueno, vemos ese hombre un poco más en el primer plano, esa pareja al fondo que consiguen esta imagen llena de escaleras y de líneas diagonales en el encuadre. Luz natural, sí, no le gustaba ni el color ni le gustaba la luz artificial. Trabajaba con la luz natural,
Él era respetuoso con lo que veía, tanto a nivel de no interferir en la escena como a nivel de la luz. Él quería utilizar la luz natural, es lo que él era respetuoso con el escenario, con lo que sucedía y, bueno, pues aprovechaba la luz natural para añadir contraste, para añadir autenticidad, textura a esas fotografías, respetar el ambiente, la atmósfera, por ejemplo, como en este retrato del escritor Albert Camus. Pues respetuoso, trabajar con la luz natural y ser capaz de leer la luz natural. Importante fijarnos cómo se proyecta la luz sobre los objetos, sobre las personas también, según la hora del día, por ejemplo, las estaciones del año. Bueno, pues importante que el fotógrafo tenga ese conocimiento de la luz. Confiar en la intuición. Intuitivo, muy intuitivo era Cartier-Bresson y seguramente para eso primero hay que dominar la técnica la tienes que tener dominada, no es muy difícil dominar la cámara fotográfica a nivel técnico y una vez tienes ese dominio de la cámara, pues vas a ser, digamos, pues seguramente más rápido, vas a tener más capacidad para actuar cuando ocurra la escena y confiar en, por ejemplo, pues seguramente lo que vio en esta fotografía Cartier-Bresson. Él intuyó que iba a suceder algo, que podía ser que alguien pasara, y ahí estaba en este escenario, pues con esta lluvia, donde este hombre aparece ahí corriendo y como Cartier-Bresson lo capta en ese momento, lo congela ahí en el aire, una gran imagen de Cartier-Bresson y esa intuición que muchas veces nos lo va a dar la experiencia de hacer fotografías, repetir las fotografías, volver a fotografiar. Hay que entrenar el ojo, hay que entrenar la técnica, hay que entrenar la intuición, la composición, todo eso importante hacer fotografías. Blanco y negro. Bueno, pues el blanco y negro es genial, el color también, hay fotógrafos de color, hay fotógrafos de blanco y negro, hay fotógrafos que utilizan tanto color y blanco y negro, pero es verdad que el blanco y negro en este sentido elimina información, hace que las fotografías sean como más minimalistas y eso ayudaba muchas veces a conseguir esta fotografía, ¿no? Donde vemos bueno, pues esa pared del edificio con esas ventanas que aparecen, que seguramente que si fuera en color perdería, bueno, pues esa forma de resaltar la geometría, las formas de las ventanas, la fachada, ¿no? La pared del edificio, ¿no? El blanco y negro al final nos permite pues centrarnos más en la geometría, en los contrastes, en las texturas. El color desvía un poquito la atención, ¿no? La mirada del espectador y con el blanco y negro se consiguen fotografías más gráficas como esta que estamos viendo aquí de Henri Cartier-Bresson. Y la última lección, 10 lecciones seleccionado de lo que nos puede aportar Cartier-Bresson, aunque seguramente podríamos extraer muchísimas más de su vida y de su obra, pero el enfoque en la vida cotidiana, a mí me encantan esos fotógrafos. Es verdad que Cartier-Bresson viajó por todo el mundo, tiene maravillosos reportajes que realizó, por ejemplo, pues en la India, Oriente Medio, pues viajó muchísimo, pero es verdad que a Cartier-Bresson no le hacía falta viajar lejos para conseguir excelentes fotografías. Y a mí me encantan esos fotógrafos que son capaces de, en su entorno ordinario, cotidiano, pues ser capaces de extraer momentos mágicos, ¿no? Encontrar un poco la belleza en lo mundano, en lo ordinario, en lo cotidiano. Y por ejemplo, pues vemos esta fotografía también excelente de Henri Cartier-Bresson, donde él, bueno, pues es un poco voyeur, ¿no? Al final los fotógrafos, bueno, pues somos un poquito voyeur, observadores, y ahí vemos cómo Cartier-Bresson capta a otros voyeurs, a otros observadores que también, pues, parece que están mirando a través, bueno, pues de esa lona para ver lo que está ocurriendo, tal vez en lo que podría ser una obra, ¿no? Bueno, pues sí, fijarnos en la vida
cotidiana, fijarnos en lo que se puede lograr alrededor, ¿no? No hace falta irse a lugares o entornos, digamos, bueno, pues no cotidianos, ¿no? Entornos un poquito diferentes, no, podemos encontrar escenarios, escenas mágicas que ocurren cerca de nosotros y para eso, bueno, pues tener esa visión, tener esa intuición también que decíamos anteriormente, ¿no? Esa capacidad para captar ese momento decisivo, ¿no? Recuperamos un poco todas esas lecciones porque al final, bueno, pues en estas fotografías vemos muchas de esas lecciones que hemos señalado anteriormente, ¿no? Y por aquí, pues esta fotografía con ese enfoque en la vida cotidiana reúne también lo que serían, bueno, pues esas lecciones anteriores. Bueno, pues estas 10 lecciones he querido transmitiros a Henry, bueno, a vosotros, de parte de la obra de ese mágico fotógrafo, legendario fotógrafo, de ese gran Henry Cartier-Bresson. Y de esta manera, bueno, pues iniciar esta serie donde iré recuperando la obra, el trabajo y los aprendizajes que podemos extraer de grandes trabajos como el de este fotógrafo francés. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, podéis comentar, podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos veremos en próximos vídeos hablando de este maravilloso arte que es la fotografía. Muchas gracias.